Amando la Vida presenta un mensaje de fe e inspiración. Bienvenidos. Fobias, ese es el tema de este programa. Las fobias es un temor, es miedo irracional, es un miedo que no puede ser controlado, es un miedo enfermizo que paraliza a las personas, es un miedo hacia cosas, a personas o situaciones, y esto hace que abandones proyectos, hace que ni siquiera comiences algo que está en tu corazón y que siempre has tratado de hacer, pero las fobias paralizan. Hoy durante este programa vas a aprender cómo ser libre de las fobias. ¿Qué tal, amigo televidente? Quien te saluda es el pastor Carlos Hernández, y recuerda que este es un programa para bendecir tu casa y tu familia. Lo que está en el corazón de Dios es que tu familia sea bendecida. Tercera de Juan dice, la escritura dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que tú prosperes en todas las cosas en tu vida, que tengas salud, una salud física, y que tu alma, tus emociones y sentimientos puedan prosperar. Por eso este programa, para bendecir tu vida, tu familia. Y recuerda que puedes llamar al número que aparece en pantalla si tienes alguna necesidad, alguna situación. Si estás enfermo, tú puedes llamar al número que aparece en pantalla y poner tu necesidad, tu petición de oración. Y esto es completamente gratuito. Una persona va a tomar amablemente tu petición, va a orar en ese momento, pero lo va a poner en el ministerio Torre de Oración, para que un grupo de intercesores esté orando por tu necesidad. Recuerda que este programa es para bendecirte, es totalmente gratuito. Así es que llama ahora, o puedes llamar durante el programa, o las 24 horas tú puedes llamar. Es una línea que está abierta día y noche para ti, para tu necesidad, para tu familia. Así es que quédate con nosotros en este programa, porque hay una palabra de parte de Dios para bendecir tu vida. Hoy vas a aprender cómo ser libre de las fobias. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero a veces suceden cosas que uno no puede explicar. Cuando veo a otros con menos que yo, Cosas que son más importantes que ganar. tiene más valor. Veo su sonrisa y me olvido. No recuerdo quién ganó la carrera aquel día, Es muy importante. pero nunca olvidaré cómo me sentí. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Las fobias. Ese es el tema de este programa. Como dijimos al principio, las fobias es un temor enfermizo, es un temor que te paraliza, que te hace abandonar proyectos, que te hace abandonar familia. La fobia es un temor, es miedo excesivo a cosas, personas, lugares. Una persona con fobias es una persona que no desarrolla una vida plena, una vida exitosa. ¿Por qué? Porque siempre los temores te paralizan. Hay gente que tiene miedo a la vida, gente que tiene miedo al trabajo, gente que tiene miedo a personas, a los vecinos, tiene miedo tal vez a cosas, animales. Todo esto, aunque parece ser algo simple, las fobias, los temores en tu vida se van incrementando. Cuando una persona tiene miedo a algo o a alguien, no es solamente que ese miedo se queda centrado en esa persona o hacia esa cosa, sino cuando una persona que tiene miedos, fobias, las fobias empiezan a crecer hasta tal grado de apoderarse completamente de tu vida. La Biblia habla acerca de las fobias y cómo ser libre de esos temores. Mira lo que dice la palabra en Mateo capítulo 14, verso 22.
Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, escucha esto, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. La Escritura habla de las fobias. Cuando la Biblia dice que tuvieron miedo, que dieron voces de miedo, que Pedro cuando tuvo miedo se hundió. La palabra es fobeo, de donde viene la palabra fobias, que es ese miedo excesivo. Ahora mira qué dice la Escritura. Jesús le dijo, vayan a la otra ribera, vayan al otro lado, crucen este mar y allá los espero. Entonces Él les estaba diciendo, lo que tenemos que hacer aquí ya lo hicimos y ahora vamos a ir más adelante. Hay más cosas que hacer, más gente que ministrar, hay trabajo que hacer por delante, así es que vayan y crucen. Pero dice que ellos no pudieron cruzar, y cuando iban rumbo a la otro lado, a la otra orilla, entonces vino una tempestad que azotaba la barca, y cuando estaba azotando la barca dice que ellos empezaron a tener miedo. Y cuando vieron a Jesús que venía, creían que era un fantasma. Ahora, ¿de dónde les vino este pensamiento? Seguro más de uno de ellos creía en estas cosas, creía en fantasmas, creía en cosas sobrenaturales, pero cosas sobrenaturales que traían temor a su vida. Dice que ellos empezaron a dar voces de miedo. Sí, amigo televidente, una persona con fobias, con temores, con un miedo enfermizo, tú puedes distinguirlo cómo habla, el miedo es algo que sale del corazón. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que tiene miedo a cosas, situaciones. Ellos tenían miedo de ese fuerte viento y de las olas, pero Jesús les dijo, no les dijo, vayan a ver si pueden llegar y cruzar. Les dijo, allá los espero. Jesús tenía la seguridad que ellos iban a llegar a ese lugar. Como Dios tiene la seguridad que tú vas a cumplir el propósito que Él puso sobre tu vida, el llamado que dio a tu vida, tú vas a llegar. Porque la Escritura dice, no te dejaré hasta que no haya terminado todo lo que yo he declarado acerca de ti. Pero Jesús le dijo, pasen al otro lado, y cuando se vieron en el problema, cuando vieron las fuertes olas y el viento que estaba hundiendo la barca, ellos tuvieron mucho miedo. Cuando Jesús se presenta, ni siquiera le conocían a causa del temor. Mira qué tan grande puede ser el temor, que ellos conocían bien a Jesús, hablaban con Él, pero cuando se presentó no sabían que era Jesús porque el miedo los había cegado. Hay personas que el miedo hace que desconozcan, hace que pierdan la razón, hace que olviden las cosas buenas de la vida. Pero dice la Escritura que Pedro le dijo, si eres tú, manda que vayas sobre la barca. Y le dijo, ven, desciende. Y entonces él se bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Tal vez tú es la primera vez que escuchas esto, o lo habías escuchado anteriormente, pero literalmente la Biblia dice que Pedro estaba caminando sobre las aguas. Ahora Jesús venía caminando sobre el agua. No era un pequeño charquito, era el mar que estaba cruzando y había fuertes olas, pero él venía caminando sobre las aguas. De la misma manera Jesús le dice, desciende, y él empieza a caminar. Sus pies al tocar el agua no se hundieron y empezaron a caminar. ¿Por qué?
porque escuchó la palabra de Jesús que le dijo, ven, desciende sobre las aguas. Y por esa palabra, él pudo caminar sobre las aguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, le dio la palabra, esa palabra produjo una fe en su corazón para poder caminar sobre las aguas, no hundirse. Así como la palabra de Dios hace que tú no te hundas en un mar de problemas, en una tempestad de problemas, de situaciones que puede haber, y todas esas cosas vienen a atemorizar tu vida, vienen a paralizarte y hace que no puedas llegar al otro lado, hace que no puedas llegar a realizarte en tu vida, hace que no puedas terminar esa carrera, hace que no puedas tal vez casarte o tener hijos o tener una empresa, un negocio, porque el miedo paraliza y no deja avanzar. Dice que Pedro, él caminó sobre las aguas, pero aquí vas a aprender dónde surgen las fobias, dónde surge el miedo. Dice que cuando él descendió, él empezó a caminar sobre las aguas, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, entonces tuvo miedo. ¿Cómo viene el miedo? ¿Cómo se forman esas fobias en el interior? Son por situaciones que una persona ha pasado o por cosas que escucha o por cosas que ve. Vienen este miedo, vienen temores a su vida. El miedo, el temor es lo contrario a la fe. Lo recibimos de la misma manera que recibimos la fe y trabaja de la misma manera en nuestra mente y en nuestro corazón, pero te lleva a lo contrario, te lleva a huir, porque la palabra fobia lo que quiere decir es huir, salir corriendo. El miedo te hace huir de confrontar los problemas, de enfrentar la vida, de salir de esa situación. Entonces cuando viene una palabra, por ejemplo el diagnóstico del médico que dice tienes esta enfermedad, tienes cáncer o tienes diabetes o tienes alta presión o tienes una enfermedad y te vas a morir. Cuando esa palabra viene y le empiezas a analizar, esa palabra produce un temor en tu corazón y paraliza tus pensamientos. Mira cómo dice la escritura en Job. Job dijo, me aconteció lo que yo tanto me temía. El temor, la fe hace esto. Escucha esto, amigo televidente. La fe viene por la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra y viene a tu corazón y empiezas a meditar la palabra, la promesa de Dios, crea una fe poderosa en tu corazón. ¿Para qué? Para que tú puedas salir adelante, para que puedas pelear la buena batalla de la fe, como dice la Escritura, para que puedas salir adelante por la fe, puedas salir de esa enfermedad, por la fe tu matrimonio pueda ser restaurado, por la fe en tu corazón puedas avanzar en la vida. Pero el temor viene por lo que tú ves, por lo que tú escuchas, y cuando viene a tu corazón y tú empiezas a meditar lo que ves, eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro vio las olas, escuchó el fuerte viento y entonces recuerda que Pedro era un pescador. Él había pescado toda su vida y descendía de familia de pescadores. Ahora, ¿cuántas historias no había escuchado Pedro de gente que moría ahogado en el mar? Gente que fue azotado por un viento, por una tempestad. Nunca más los volvieron a ver porque desaparecieron en el mar. Estas son las historias que Pedro conocía. Cuando él vio las olas y vio el viento, esos recuerdos vinieron a su vida. Los recuerdos de tu pasado y las cosas que tú ves y escuchas producen un miedo. Pero escucha esto, cuando tú empiezas a meditar en tu corazón, cuando empiezas a pensar tanto en esas cosas, en esos recuerdos, en el diagnóstico del médico, cuando empiezas a pensar lo que la gente dice acerca de tu matrimonio, lo que los expertos, entre comillas, dicen acerca de tu hijo, entonces se produce un temor. Y así como la fe hace que las promesas, que la herencia, y escucha esto, que el poder sobrenatural de Dios venga para tu vida, el temor jala esas mismas cosas a las cuales tú estás temiendo. Dice el libro de Proverbios en la Biblia, dice la Escritura que tú te enlazas con los dichos de tu boca. Cuando tú tienes miedo y empiezas a hablar, me voy a morir de esta enfermedad,
Mi papá murió de un ataque al corazón, creo que yo tengo esos problemas en el corazón. Y cuando hay esos temores y tú empiezas a hablarlo, tú empiezas a jalar esas maldiciones, empiezas a jalar. Y si esas cosas no iban a venir a tu vida, el temor en tu corazón y las palabras que tú hablas, tú te enredas con esos dichos de tu boca. Por eso dice Job, me aconteció lo que yo tanto me temía, porque el temor y hablar y vivir con temor y con fobias en tu vida hace que siempre que las maldiciones, que las cosas malas vengan y esto no es mala suerte. La Biblia no habla de mala suerte. La Biblia habla que nosotros nos enredamos con ese temor que hay y entonces empezamos a jalar. Porque gente que tiene miedo a la enfermedad. Entonces, y resulta que siempre su casa, su familia, hay enfermedad. Gente que tiene miedo a la pobreza y gente que tiene miedo a perder la compañía, a perder el trabajo y resulta que siempre está perdiendo los trabajos. Gente que tiene miedo a fracasar en la vida, en el matrimonio y resulta que siempre tiene problemas en su matrimonio. ¿Por qué? Porque la fobia no solamente es un temor que te paraliza, sino ese temor atrae con tus palabras y con tus pensamientos, atrae las cosas malas para tu vida. Por eso tú tienes que ser libre de las fobias, porque las fobias no te dejan avanzar en la vida. Las fobias son lo que mantienen a tu matrimonio en ese estado de depresión, de destrucción en el que se encuentra. Las fobias, los temores, es lo que mantiene tu cuerpo enfermo, lo que mantiene tu cuerpo con dolor, con enfermedad. Hoy tienes que ser libre de esas fobias. Pero ¿cómo ser libre de la fobia? Bueno, la fobia, ya aprendiste hoy cómo opera, cómo desarrolla y cómo puede paralizar la vida de una persona. Por las cosas que escuchas, por los recuerdos de situaciones, de personas, de lugares. Pero vas a aprender hoy cómo ser libre. Dice la palabra que cuando él se estaba hundiendo, entonces Pedro dio voces y dijo, Señor, sálvame. Y cuando él dijo, Señor, sálvame, Jesús extendió la mano, lo sacó del agua y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo, el temor, la fobia te hace dudar del poder de Dios, te hace dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Ese es el motivo, pues el temor no viene de Dios, el temor viene del diablo. El temor es lo que el diablo promueve en la vida de una persona, un espíritu de temor hace que nunca puedas avanzar. Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda, la incredulidad no viene de parte de Dios, viene de parte de ese temor que se apodera de tu corazón. Pero ¿cómo ser libre de la fobia? Bueno, para ser libre de la fobia, número 1, tú tienes que clamar en este día a Dios, porque el único que puede librarte de las fobias. Ahora, ¿dónde están las fobias? ¿Dónde se alojan? ¿Dónde viven las fobias en tu interior? En tu alma. El alma son tus emociones y tus pensamientos. Y en problemas del alma, en las cosas que el alma tiene que ser sanada, arreglada, no puede hacerlo un médico, no puede hacerlo una persona, ni un psicólogo puede arreglar las cosas del alma. Puede tratar, yo en otros programas he tratado este tema, un psicólogo, pastillas, medicamentos alivianan por un momento, por un momento pueden adormecer esas áreas, pero finalmente están alojadas en lo más profundo de tu alma, de tus emociones y sentimientos. El único que puede arreglar el alma es Dios. El único que puede traer sanidad en tu alma es Jesucristo. Por eso dice que cuando él clamó a Jesús, Jesús extendió la mano y lo sacó. Hoy tú tienes que salir de ese temor, tienes que salir de esas fobias, pero tú tienes que saber que el único que puede librarte de esa fobia, de ese temor, es Jesucristo. Él es el único que puede sacarte de esa situación de estancamiento en el que has estado viviendo, porque el temor, la fobia, te hace vivir estancado en tu vida, estancado en tus finanzas, estancado en tu matrimonio, en tus relaciones. Hoy tienes que salir a flote, pero la única manera de salir a flote y llegar al otro lado, es decir, al destino que Dios tiene para ti, al propósito que Dios preparó para ti desde antes de la fundación del mundo, primero tienes que salir
a flote, tienes que salir de esa situación y es a través de la palabra de Dios. El único que puede librarte es Jesucristo. ¿Cómo? A través de esa palabra. Te enseñé hoy y aprendiste cómo se forman las fobias, pero ahora vas a aprender cómo se forma una fe poderosa, porque le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando hay poca fe, siempre va a haber dudas y va a haber incredulidad, pero la fe tiene que fortalecerse, tu fe tiene que fortalecerse, tiene que crecer. ¿Cómo crece? A través de la palabra de Dios. Escucha esto y pon mucha atención porque hoy vas a aprender cómo desarrollar una fe poderosa en tu corazón. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Fe no es sinónimo de creer. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. No, dice también creen en Jesucristo, pero tiemblan. Entonces, la fe no es sinónimo de creer. Hay gente que dice, yo creo a mi manera. No es creer a tu manera, es creer la palabra de Dios, es creer qué es lo que Dios dice. Cuando tú escuchas la palabra, entonces viene la fe en tu corazón. Y cuando tú empiezas a meditar, empiezas a pensar lo que Dios está hablando acerca de ti, de tu familia, de tus finanzas, de tu cuerpo. Por ejemplo, la Escritura dice que por sus llagas Jesús nos hizo sanos. La Escritura dice en Isaías 53, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos sanados. Cuando tú escuchas esa palabra y empiezas a pensar y empiezas a meditar en ella, se empieza a crear una fe poderosa. Tu manera de hablar empieza a cambiar. Ya tus palabras no son palabras de miedo, no son voces de miedo, ahora son palabras de fe, palabras de esperanza. Y lo que tú hablas y las decisiones que tú tomas después de haberse engendrado la fe, es decir, las decisiones que tomas conforme a la fe que hay en tu corazón, eso te hace llegar al otro lado. Eso te hace llegar a un nivel de vida, de unción, de gracia, de poder, que ni siquiera te imaginas, pero que Dios te dice, avanza, ve hacia adelante. ¿Cómo? A través de la palabra. Él les dio la palabra originalmente, les dijo, crucen al otro lado. Les dio la palabra para llegar, pero por sus temores se atoraron. Pero cuando Jesús los sacó de esos temores y les enseñó cómo vivir y cómo poder llegar al otro lado, entonces ellos llegaron y pusieron sus pies sobre la tierra, como Jesús quiere que ahora salgas de esa situación y tú vayas en una dimensión mayor de unción financieramente, en todas las áreas en tu vida. Pero hoy tienes que ser libre, tienes que renunciar, pero también tienes que pedirle a Jesús que te haga libre de esas fobias. Amigo televidente, antes de terminar este programa, quiero llevarte en una oración para rendir tu vida a Jesucristo y después voy a orar por ti para que puedas ser libre de esas fobias, de esos temores. Y voy a orar por tu familia, por tus hijos, porque el miedo y los temores, la fobia es algo que se transmite. Cierra tus ojos ahí donde estás y haz esta oración conmigo en voz alta, en una voz audible. Es importante. Dile, Señor Jesús, yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que moriste por mis pecados. Yo te confieso que he pecado. Estoy arrepentido y te pido perdón. Te entrego mi vida, mi familia, mi casa, para que tú seas mi Señor. Jesús, te pido por favor que vengas a gobernar mi vida, que vengas a ser mi Señor, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y ahí levanta tus manos al cielo y déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro Señor por cada uno de tus hijos y tus hijas que hoy han hecho la decisión de rendir su vida a ti. Oro Señor para que tú los llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Declaro, Señor, la llenura de tu Espíritu, Señor. Declaro la unción de tu Espíritu Santo derramándose sobre cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro que todo espíritu de temor, toda fobia, yo declaro que se va en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Todos esos temores, temores a la vida, temores animales, temores a personas, temor a la oscuridad, temor a la muerte, temor a casarse, temor a vivir. Yo declaro que se va
ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Ato y reprendo todo espíritu que ha paralizado la vida de tus hijos, la vida de todos los televidentes que hoy están viendo y escuchando el programa. En el nombre poderoso de Jesús, declaro que la unción del Espíritu Santo rompe, pudre todo yugo de opresión. Declaro la sangre de Jesucristo llenando, tocando su vida, tocando su mente. Bendigo su casa, su familia. Los bendigo para prosperar. Bendigo, Señor, sus finanzas. Bendigo su casa en el nombre de Jesús. Y declaro sanidad ahora. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sanidad en ese cuerpo que ha estado. Hay una persona que ha sentido su cuerpo que se paraliza, su cuerpo que hormiguea dentro de ella por esos temores. Hoy Dios está trayendo sanidad. Hay una persona que está sanando de los riñones ahora. Hay una persona que está sanando de un pulmón ahora. Cáncer en ese pulmón se va ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro libertad. Todo temor se va. Declaro el amor de Dios viniendo sobre su vida, sobre su corazón. El perfecto amor que echa fuera todo temor. Y declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo ahora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amigo televidente, te esperamos en nuestra próxima edición de Amando la Vida. Y recuerda que puedes visitarnos en alguna de nuestras reuniones de poder, llenas de milagros, de sanidades, donde la unción del Espíritu Santo y su poder estarán presentes para bendecir tu vida. Y recuerda que para el que cree, todo le es posible. Mi amado amigo, amiga, queremos felicitarte por la decisión que has hecho el día de hoy. Queremos invitarte a cualquiera de nuestras reuniones. Queremos que tú conozcas al Dios tan poderoso y grande que nosotros tenemos. Si tú estás enfermo, si tú tienes alguna necesidad económica o tu familia está destruida, por favor ven, porque Dios va a estar manifestándose sobre tu vida. Su amor y su poder te va a liberar. Así que ven a cualquiera de nuestras reuniones. Si tú vives aquí en el área de Sacramento, los jueves a las 7:30 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde tenemos una reunión. O si tú vives en el área de Oakdale, California, los domingos a las 2 de la tarde también puedes visitarnos. Y si tú tienes amigos o familiares en el área de Reno, Nevada, también por favor llámanos porque ahí tenemos una reunión. También te quiero decir que tenemos un ministerio llamado Casas de Paz, donde nosotros podemos ir a tu casa y podemos bendecirte, queremos bendecir a tu familia, donde el poder de Dios también se va a estar estableciendo ahí en tu hogar. Así que recuerda que para el que cree, todo le es posible.